Buenos días, profesora. Hoy junto con mi grupo compuesto por Javiera Burgos, Sofía Saavedra y quien habla Ingrid Escobar, presentaremos nuestra propuesta pedagógica aplicada a un segundo medio en la asignatura de Lengua y Literatura. Bueno, lo primero para comenzar, el objetivo de este informe es señalar la importancia de la comprensión lectora en la construcción de una educación de calidad, que permita la equidad de oportunidades para todos los estudiantes del país. Bajo este marco, la comprensión lectora cumple un rol importante, ya que es parte de los pilares fundamentales tanto para el aprendizaje en las diversas áreas curriculares, como también para potenciar la participación en las y los alumnos como ciudadanos competentes y críticos de nuestra sociedad. También forma parte de un proceso largo basado en las habilidades que los estudiantes formarán y fortalecerán a medida de que avancen en sus cursos, por lo cual las bases curriculares deben ser claras y específicas y no escatimar en recursos que sirvan al docente para la planificación de sus clases, en el contexto de este informe, en la asignatura de Lengua y Literatura. Dentro de este trabajo encontraremos la fundamentación teórica de las planificaciones que hemos creado, en donde se argumentará la actividad como ayuda para la comprensión lectora en los adolescentes y la fundamentación de las estrategias de aprendizaje que utilizaremos, cómo continuar con el diseño de la planificación de 2 clases secuenciadas de 2 horas pedagógicas cada una y los recursos de aprendizaje que hemos diseñado para acompañar esta actividad con sus respectivas descripciones donde se especifican sus usos y la utilidad que prestan en la tarea del docente. Fundamentación teórica. Como mencionamos anteriormente, la comprensión lectora es un proceso complejo que involucra varios subprocesos más sencillos. En el ámbito educativo, la formación y evaluación de esta en los estudiantes es una cuestión central, ya que el desarrollo del lector favorece la mejora de las competencias básicas. Es fundamental para la construcción de una educación de calidad de una persona porque resulta ser una herramienta útil para muchas áreas de la vida. A través de este ejercicio, una persona puede no solo interpretar un texto, sino entender mejor la existencia, asumir riesgos conociendo las consecuencias, analizar situaciones, generar opinión sobre algún tema, etc. La comprensión lectora abarca distintas realidades que pueden ir desde la cotidianidad a lo profesional o específico, como lo es la misma inserción de un individuo en la sociedad, capaz de cumplir con sus responsabilidades cívicas al informarse de los candidatos electorales durante el periodo de elecciones presidenciales para votar con conciencia o iniciar un debate sobre algún tema de interés, contingencia o cualquier cosa. En el estudio de la comprensión lectora, una de las preocupaciones centrales de la asignatura de Lengua y Literatura está formar lectores y lectoras habituales que acudan a la literatura como fuente de satisfacción personal, de reflexión y de conocimientos. Por otra parte, permite que él o la estudiante se enfrenten a una gran cantidad de usos del lenguaje. Dentro de las principales dificultades que se encuentran a la hora de realizar estudios es que el déficit en la lectura comprensiva es consecuencia de varios factores, entre los que se encuentra la pobreza de vocabulario. La investigación que se lleva a cabo en distintas disciplinas, tanto científicas como la psicolingüística, la psicología cognitiva, etc., han contribuido a descifrar esta operación extremadamente compleja en la que intervienen numerosos procesos cognitivos y lingüísticos, desde la percepción visual de las letras hasta la obtención global del significado, teniendo en cuenta tanto los datos aportados por el texto como la competencia, la motivación y el interés del lector. Es por eso que hay que tener en cuenta que la comprensión lectora es un proceso cíclico de construcción e integración de información en el que participan otros procesos cognitivos que permiten formar y conectar proposiciones dentro de una frase, realizar inferencias y elaborar macroideas para construir una representación coherente del texto en el que se incluye tanto la información extraída como los conocimientos poseídos por el lector. Por ende, es un proceso complejo que pasa por distintas etapas o niveles de cognición para que se pueda cumplir de forma satisfactoria en cada individuo y que lleva tiempo. Es por eso que los programas de estudio y las bases curriculares también han sido generosos en la materia, en concreto la asignatura de lenguaje y comunicación durante toda la enseñanza básica. En las bases curriculares se explicita este enfoque donde se privilegia el desarrollo de las habilidades y del vocabulario como aprendizaje que es clave para la comprensión y la producción del lenguaje, oral o escrita. Erikson y Kinch definen el proceso de lectura como una secuencia de estados cognitivos o pensamientos. Estos estados cognitivos son interdependientes y corresponden a los resultados de procesamiento complejos que tienen lugar en niveles
inferiores, intermedios y superiores. En primer lugar, el nivel lingüístico de palabras y la comprensión de las oraciones presentes en la superficie, es decir, el reconocimiento de signos o símbolos gráficos. En segundo lugar, el nivel semántico, que está orientado a establecer significado a las palabras, a las oraciones de superficie del nivel anterior. El significado de estas palabras integrados en estructura de significado se denominan proposiciones y se incorporan a su vez en unidades más complejas llamadas base de texto. Y en tercer lugar, el nivel de modelo de situación, donde se representa de forma más profunda los hechos que denotan el texto. Ahora, he de mencionar que en el proceso de la lectura comprensiva también intervienen distintos módulos de la memoria. En esta interrelación, las más destacadas son la memoria a largo plazo y la memoria operativa, ya que para que estos procesamientos de nivel superior se puedan acceder a los resultados generados en las etapas de procesamiento de los niveles inferiores o intermedios, es necesario que estos resultados permanezcan disponibles para el lector, aunque sea por una cantidad mínima de tiempo. Además, cuando una persona comprende una historia, no solo construye una representación mental de las palabras y oraciones que componen el texto, sino que también de las situaciones a las que éstas denotan, de forma que también resulta imprescindible que los usuarios del lenguaje generen los denominados modelos mentales o modelos de situación para tener una lectura de comprensión. Para comprender cómo actúan los modelos de situación en la memoria, se ha sugerido que las personas, cuando leen un texto, no solo construyen una representación del mismo. Dicha representación textual es importante para explicar el hecho de que los usuarios del lenguaje pueden reproducir parte de lo que se dijo antes en un texto, incluyendo algunas veces la sintaxis específica. También las expresiones léxicas y los significados expresados. Al mismo tiempo, los usuarios del lenguaje tratan de imaginar aquello a lo que el texto se refiere, o sea, las cosas, las personas, los actos, los eventos a los que estos asuntos se refieren, o el hablante. Un modelo de situación es la noción cognitiva que explica este tipo de imaginar que tienen los usuarios del lenguaje cuando se comprometen en la comprensión de un discurso. Las actividades principales de las dos planificaciones consecutivas que se presentarán más adelante contribuyen a la comprensión del libro Hamlet, el cual forma parte de las recomendaciones de lectura para segundo medio, mediante una clase donde se expliquen los aspectos interiores y las temáticas principales para la posterior creación de un pastiche literario y la justificación del mismo. Para ello, durante la primera parte, se va a dar inicio a las actividades de aula realizando preguntas que activen los conocimientos previos de la lectura en los estudiantes, con el fin de que se incentiven y expresen los conocimientos que quedaron de la lectura y también participen y dialoguen entre los demás estudiantes, entre los demás compañeros del aula. Luego, en esta primera parte, se les contextualizará sobre el autor, sus obras, los temas principales abordados de la obra leída, entendiendo de esa forma el o los conflictos centrales que mueven el destino de los personajes dentro de la historia. Y aquí entra en juego una relación que ellos pueden realizar en torno al carácter trascendental de la obra, ya que muchos de los conflictos, el principal gatille de los problemas que ocurren en la obra, son problemas que también pueden ocurrir en la actualidad, y la idea es que ellos relacionen esta familiaridad de acontecimientos con su vida cotidiana, para tener una mayor comprensión de los problemas que ocurrían dentro del libro. En este ejercicio se pondrá a prueba la capacidad de cada alumno de relacionar estos puntos entre sí, relacionando también sus conocimientos previos, las inferencias resultantes del proceso, de forma de que se potencie la construcción de estructuras mentales que partan de lo específico a lo más global, y por consiguiente propicie la creación de una opinión propia que a su vez pueda ser expuesta sin problema frente a sus compañeros mediante un diálogo abierto. Para la segunda parte de la clase deberán comenzar con el boceto o borrador de su pastiche literario, el cual tendrán que desarrollar colaborativamente en grupos de 5 personas. Para esta tarea deberán no solamente ser creativos, sino que también coherentes con la historia original, de modo de que, a pesar de que los cambios que realicen, los personajes y su contexto sigan estando presentes de alguna forma, sigan manteniendo su esencia. Finalmente, el desarrollo pleno de esta actividad deberá concluir en horas extracurriculares, es decir, en sus hogares, ya sea de forma presencial o mediante una reunión online. Ahora, para el desarrollo de la segunda clase, los estudiantes deberán llegar con su trabajo terminado o en proceso de terminación, para lo cual se les dará los primeros minutos de la clase para reunirse en grupos y hacerlo. La actividad principal de esta segunda clase
no se centrará tanto en la creación del pastiche literario de la obra, sino más bien en la argumentación escrita de una explicación que abarque cómo su breve creación literaria cambió algunos eventos o destinos dentro de la historia original. Esto tiene el propósito de que los alumnos interioricen en las partes de la obra, relacionando tanto el orden temporal de la historia como sus contenidos desde una visión crítica de causa y consecuencia, ya que al redactar reconsiderarán aspectos que creían tener resueltos y reelaborarán sus conocimientos. En conclusión, al escribir, lo que el estudiante hará no es solamente comunicar su idea, sino que también aprenderá durante el proceso. En el punto número 3 encontramos la fundamentación de las estrategias de aprendizaje. Algo que nos llama sumamente la atención es que las obras o textos sugeridos por el programa de la enseñanza media en Chile han sido seleccionados muchas veces sin considerar el grado de lecturabilidad que ellas presentan por parte de los estudiantes. Es decir, que existe la posibilidad de que los textos escolares sugeridos de acuerdo con sus rasgos léxicos, gramaticales y discursivos ofrezcan muchas veces a los estudiantes un reto superior a su nivel de comprensión, o por el contrario, subestimen sus habilidades de lectura. En cualquiera de los dos casos que se dé esta situación, esto puede producir que los procesos de enseñanza y aprendizaje se entorpezcan, y para ello los docentes debemos replantearnos el cómo abordar los textos de una manera dinámica y llamativa para promover la lectura a los estudiantes, mejorar el vocabulario y por ende también la comprensión lectora. Debido a esto, nosotros hemos considerado el modelo de comprensión lectora propuesta por Kinch, el cual implica dos fases, la de construcción e integración. Para ello, las planificaciones de clase, tanto la número 1 como la número 2, están contempladas para motivar la lectura a los estudiantes, partiendo en un principio por entregar una lectura con anticipación, considerando que los estudiantes tengan el tiempo necesario para hacer una relectura del texto. La estrategia principal que nosotros consideramos para comprobar que los alumnos comprenden lo que leen es la creación de un pastiche, que por definición es un ejercicio de estilo imitativo con que el autor evoca conscientemente a través de la imitación los temas, la retórica, los recursos estilísticos de otro autor o varios autores. Y si bien leer no solo depende de las características del texto, sino que además de las operaciones cognitivas que se efectúan. Por ello, los alumnos deberán llevar a cabo ciertas tareas de comprensión que demanden mayor o menor dificultad. De que existen ciertas tareas de mayor o menor dificultad, nos referimos a que existe cierta información textual explícita como personajes, vestuarios, etc., que requiere un nivel más bajo, mientras que existen actividades o tareas que requieren un nivel más alto o de mayor dificultad, como la comprensión pragmática, donde los estudiantes deben inferir o vincular causalmente hechos. Esto puede ser los temas principales, el marco temporal espacial en el que ocurre la obra, etc. Por lo mismo, nosotros consideramos la creación del pastiche literario como un ejercicio que reúne operaciones cognitivas tanto de alto como de bajo o menor dificultad, ya que además de la creación del pastiche, los alumnos deberán entregar una argumentación con la finalidad de sustentar bajo sus palabras y conocimientos cómo las modificaciones o intervenciones que ellos realizaron alteraron el orden de la historia original. Por último, tenemos que considerar que las actividades del pastiche y argumentación son evaluaciones de carácter sumativas. Bien, ahora pasaremos a la parte de las planificaciones y estas debemos entenderlas como un recurso necesario en el ámbito educativo, ya que nos permite delimitar los fines, los objetivos, las metas que deseamos alcanzar, y también nos permite para definir qué hacer, cómo hacerlo, qué recursos o estrategias emplear para lograr estos objetivos o metas. También es muy factible para ver qué elementos son necesarios e indispensables en el quehacer educativo. Para la planificación de clase número 1 se considera un segundo año medio durante el segundo semestre y la unidad didáctica es la número 4 de poder y emisión del género dramático. Además, las horas consideradas son 2 horas pedagógicas que corresponden a 90 minutos. El objetivo de aprendizaje corresponde a lo A5. Dentro de la planificación también se encuentran los conocimientos previos que tiene que poseer el alumno y dentro de los principales está la lectura previa de la obra dramática Hamlet de William Shakespeare.
El objetivo de aprendizaje específico consiste en analizar el texto dramático para producir textos breves con intención literaria y artística, utilizando la técnica imitativa del pastiche basado en la obra shakespeariana Hamlet para comprender los aspectos internos de una obra como el tema del poder y la ambición. Además, dentro de la planificación se encuentran los conocimientos, las habilidades que son analizar y leer y las actitudes que fueron sacadas de las bases curriculares. Bien, en cuanto a las actividades, el inicio está considerado en un margen de 15 minutos donde los alumnos saludan al profesor, escuchan el objetivo de clase y además responden ciertas preguntas para activar conocimientos previos. Para el desarrollo se han considerado 60 minutos donde los alumnos escuchan la presentación del PPT explicada por el profesor. Y luego se les da paso a la actividad en donde deben reunirse de 4 a 5 personas. Y también se les entrega una guía con material de apoyo que incluye además la rúbrica con los puntos principales para la creación del pastiche. Luego los alumnos en lo que queda de la clase deben trabajar en grupos y deben al último momento deben entregar una hoja con los nombres de los integrantes y el avance que realizaron en clases. Por último, para el cierre de la clase se han contemplado 15 minutos en donde los alumnos responden una pregunta realizada por el profesor y a través de un ticket de salida los alumnos hacen un análisis personal sobre la clase asistida, cómo estuvo esta, si les gustó, si hay algo que les disgustó de la clase, etc. Dentro de los recursos de aprendizaje se encuentra el PPT, una guía con material de apoyo, la rúbrica de evaluación y el ticket de salida. Los indicadores de evaluación también fueron sacados de las bases curriculares y el único nuevo que se agrega es la entrega de forma escrita de la propuesta de su trabajo junto con la conformación de grupos. Para la clase número 2, ahora nuestro objetivo de aprendizaje es OA5, que es analizar los textos dramáticos leídos o vistos para enriquecer su comprensión considerando, cuando sea pertinente, las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato a la luz de la visión del mundo de la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual y la atmósfera de la obra y cómo se construye a través de los diálogos, los monólogos, las acciones y las acotaciones. En los conocimientos previos tenemos la lectura previa de la obra dramática Hamlet de William Shakespeare, género dramático, búsqueda y manejo de información, habilidades de comprensión lectora, habilidades de escritura creativa. El objetivo de aprendizaje específico es argumentar de forma escrita cómo la decisión de modificar la obra alteró el orden de los hechos y o sucesos originales de la historia. En los conocimientos tenemos textos breves con intención literaria y artística, obra literaria en base a la lectura realizada utilizando una técnica de imitación, pastiche, los temas internos de la obra como poder, ambición, venganza. En las habilidades tenemos justificar y argumentar. En las actitudes, trabajar colaborativamente usando de manera responsable las tecnologías de la comunicación, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas. Valorar la instancia de discusión como contexto para el aprendizaje, dar a conocer ideas y respetar la divergencia. Para el inicio de la clase, estimado en 15 minutos, los alumnos deberán saludar respetuosamente al profesor y escuchar de manera atenta el objetivo de la clase. También deberán responder preguntas de activación de conocimientos previos, como ¿recuerda lo que vimos en la clase pasada? ¿Cómo les fue con sus trabajos? Y posteriormente se reunirán en los grupos que conformaron la clase pasada. Durante el desarrollo, estimado en 60 minutos, los estudiantes deberán resolver los últimos detalles de su trabajo. Además, se les solicita argumentar cómo la intervención que hicieron alteró el orden de los hechos y o sucesos en la historia original. Luego, deberán responder una pauta de coevaluación y autoevaluación, cada uno que se les facilitará por parte del profesor, en donde ellos van a evaluarse tanto ellos como a sus compañeros. Para el cierre, estimado en 15 minutos, deberán entregar ordenadamente su trabajo escrito. Esto incluye tanto el pastiche que realizaron como la argumentación de cómo su creación artística modificó la historia original, junto con la pauta de coevaluación al profesor. Luego van a escribir a través de un ticket de salida un análisis personal sobre la clase asistida en donde expresarán lo que más les gustó, lo que les disgustó de la clase, lo que aprendieron y lo que se puede mejorar.
Esto tiene la finalidad de saber sus opiniones respecto a la clase, a la actividad también realizada durante estas 2 planificaciones y retroalimentar la práctica del docente. En los recursos de aprendizaje tenemos la pauta de coevaluación y el ticket de salida. En los indicadores de evaluación tenemos cumplen con sus obligaciones y acuerdos al trabajar en grupos de manera responsable, colaboran con los demás en la realización de las tareas o trabajos, usan las tecnologías de la información haciéndose responsables de los comentarios que hacen en las redes sociales, correo electrónico, comentarios de blog, etc. Emplean las herramientas que ofrecen los medios digitales para llevar a cabo sus trabajos, por ejemplo, documentos en línea, correos electrónicos, etc. Buenos días, mi nombre es Sofía Saavedra y continuaré con los recursos para el aprendizaje. Se entiende por recursos para el aprendizaje como un conjunto de procedimientos y estrategias que el estudiante debe poner en funcionamiento cuando se enfrenta con una tarea. Son el apoyo pedagógico que refuerza la práctica del docente, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos ayudan al formador a desarrollar su actuación en el aula y también ayudan a lograr los objetivos en donde se consideran los procesos cognitivos como lo que es la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, ¿cierto? Que permiten realizar un aprendizaje significativo en el contexto en el que se realiza. Estos son diseñados por los docentes respondiendo a los requerimientos, motivando y despertando el interés de los estudiantes para fortalecer el proceso de enseñanza, ya que permite la articulación de los contenidos teóricos de las materias con las clases prácticas. Entre estos recursos educativos se encuentran los materiales audiovisuales, los medios didácticos informáticos, los soportes físicos y otros, como lo es el PowerPoint, los videos, las guías, etc. Consideramos que el PowerPoint es un recurso que acompaña la exposición teórica del docente, en donde se exponen los temas principales para abordar en las clases. Si bien no es un recurso nuevo, al ser parte de las TICs, resulta un recurso con alto potencial, pues se ajusta a las necesidades educativas actuales. Además, el PowerPoint permite mayor libertad creativa y productividad tanto en su diseño como en la explicación de los contenidos, ya que en él el profesor también puede presentar material audiovisual, ¿cierto?, que sea llamativo y que capte la atención de los alumnos. En este caso, elaboramos un PowerPoint sobre la unidad 4 con el tema de poder, ambición y venganza en Hamlet de William Shakespeare, donde aparecen los puntos más relevantes tanto del autor como de la obra misma y que permiten una mejor comprensión del texto. Las guías son herramientas que sirven como extensión de los contenidos dados en clases. Dentro de esto se fijan los conceptos y se desarrollan de forma extensa los contenidos, siendo el resultado del trabajo la reflexión. Además, debe ser el referente indiscutible de lo que se expone en clase. En estas planificaciones elaboramos una guía de aprendizaje en donde se expone lo que es el pastiche a modo de retroalimentación y en esta guía se les explica con más detalle y de forma más dinámica de qué se trata esta técnica literaria. Se utilizan ejemplos modernos como lo son los personajes de la serie Los Simpson para que les sea más interesante y motivador el aprendizaje, junto también con la actividad a realizar y las instrucciones correspondientes. Por este lado tenemos los instrumentos de evaluación, que son herramientas reales y físicas que se utilizan para valorar el aprendizaje. Sirven para valorar la actuación del alumnado en relación a estándares y en los mismos quedan reflejados los criterios de evaluación. Como grupo, elaboramos una rúbrica analítica ya como método evaluativo para nuestra clase, en donde evaluaremos la composición del pastiche y el desempeño del estudiante. La rúbrica corresponde a un instrumento que posibilita la evaluación del grado de cumplimiento de un atributo, ofreciendo la descripción de los requisitos para situarse en cada nivel, en donde además se tiene la opción de otorgar un valor numérico dentro de un rango asignado a cada nivel. Aquí podemos ver los aspectos para evaluar que van desde la creatividad, la gramática y ortografía, también tenemos redacción y hasta el plazo de entrega, entre otras cosas, junto con las categorías de valoración que vemos acá arriba, en donde tenemos excelente, que obtiene 3 puntos,
bien obtiene 2 puntos, regular 1 punto y deficiente 0 puntos. También, más abajito, hemos creado una pauta de coevaluación. Se encuentra en esta parte, ¿cierto? La cual tiene como finalidad que cada alumno pueda evaluar a sus compañeros en cuanto a desempeño, de manera crítica y constructiva, obviamente utilizando esta evaluación de manera responsable, en una escala del 0 al 4, donde 0 es la valoración más baja y 4 la más alta. Como conclusión, se sabe que la lectura es un proceso cognitivo muy difícil, en donde se involucran varios factores como el tipo de texto, el conocimiento previo del lector, los objetivos de la lectura y el contexto, entre otras cosas. Por lo que el trabajo que hace el profesor de lenguaje es fundamental para guiar al alumno a desarrollar esta habilidad. Se habla de la comprensión lectora como una facultad indispensable tanto para comprender lo que leemos como también para relacionarnos con otras personas, para poder interpretar los signos y símbolos que se muestran a nuestro alrededor y también para poder desarrollar nuestro intelecto. Creemos que las planificaciones que hemos producido aportan de gran manera a la comprensión lectora del alumno, ya que la finalidad de estas es entregarles a los alumnos las herramientas necesarias y de manera didáctica y motivadora para promover nuevas formas de aprendizaje, dando oportunidades de representar la realidad de su entorno a partir de su propio pensamiento, ¿cierto? Y la experiencia de escuchar al otro y también de escucharse a sí mismo. Y es importante que la elaboración de una planificación de clases se centre en el estudiante, en donde el objetivo que se persigue, tanto en términos de comprensión como de aprendizaje, también de disciplina, sea especificado de forma clara. También se deben considerar los recursos de aprendizaje y los instrumentos evaluativos que se van a utilizar en este caso, porque deben ser coherentes con las actividades de aprendizaje propuestas. Como se hablaba anteriormente, esta es una actividad que desarrolla el pensamiento cognitivo y puesto que se da pie a espacios de reflexión crítica y de construcción colectiva, donde los estudiantes refuerzan estos procesos de aprendizaje y de pensamiento desarrollando habilidades de reconocimiento, análisis y creación de textos. Es fundamental que dentro del ambiente pedagógico se puedan plantear técnicas novedosas que permitan a los alumnos explorar sus capacidades de aprendizaje y que sean didácticas para fomentar la comprensión lectora, de manera que el alumno, además de instruirse en la escritura y la lectura, esta última también le sirva como un método de desarrollo emocional e intelectual que sea de ayuda para afrontar de mejor manera las complejidades y circunstancias de la vida. Finalmente, podemos concluir con las referencias bibliográficas de este informe colaborativo.